por qué, por qué se integra la silvicultura dentro de la estructura del pensum académico de la carrera de agroforestería. Cuando miramos el concepto de agroforestería, nos damos cuenta que un requisito fundamental, y el 1A, como dice la definición, según autores como el ICRAF o NAIR, dice que son formas de uso y manejo de los recursos naturales en los cuales especies leñosas, árboles, arbustos, palmas, son utilizadas en asociación deliberada con los cultivos agrícolas o con animales en el mismo terreno, de manera simultánea o en secuencia temporal. Entonces miramos que hay muchas definiciones. Ustedes en su formación profesional han revisado cantidad de conceptos. Igualmente, ustedes más adelante vamos a mirar un concepto que lo construimos con sus colegas a través del tiempo, en donde algo fundamental es el manejo, uso y manejo del componente leñoso, árboles, arbustos y palmas. ¿Sí? No solamente son árboles, son arbustos también y palmas. Árboles, ¿por qué? Porque dentro de la definición están los componentes leñosos. Generalmente los constructores hablan de componente leñoso. Otros le integran ya a ser más explícito los arbustos. Igualmente las palmas. ¿Por qué las palmas? Porque las palmas, según su contextura o su función que cumple los sistemas, también se consideran como cumple la función de un árbol. Aunque no son directamente árboles, no tienen leña, como se dice, lignina, no tienen albura, duramen, pero sí cumple la función de que hace un árbol. Por ejemplo, hace sombra, compite por nutrientes, compite por luz o energía solar. Entonces, por tanto, los árboles las palmas hacen parte dentro de la definición de lo que es la definición de agroforestería. Por ejemplo, nosotros tenemos que el árbol nacional, ¿cuál es? ¿Qué planta? ¿Cómo llama el árbol nacional? ¿Quién me dice? ¿Cómo llama el árbol nacional? A ver. Preguntémosle a Angie ¿La palma Vallejos. de cera, profe? Eso, la palma de cera. Entonces miren que realmente uno dice un árbol, la palma de cera. Desde ahí viene el concepto de la función que cumple, que la palma de cera no es un árbol. Pero sí, dentro del concepto de agroforestería, cumple la función de árbol. Hasta el mismo aspecto, tanto positivos como negativos, de lo que cumple el árbol dentro de cualquier sistema productivo. De la palma de cera, crece en la zona alto andina de nuestro país. Es común en la zona, aquí en nuestro departamento la encontramos en la parte del Galeras, la parte alta. Igualmente la encontramos en la laguna de la Cocha, en la cuenca del Guamués, la parte alta, y algunas zonas altoandinas del departamento. Entonces, es una palma que es considerada un árbol. Igualmente, por su tamaño y por sus características, se la considera como el emblema nacional. También miramos de que el componente leñoso es fundamental. De ahí la importancia de estudiar el árbol como base estructural de cualquier sistema productivo. Entonces, nosotros cuando miramos el concepto de silvicultura, habíamos mirado que diferentes autores, diferentes puntos de vista. Por lo general, de acuerdo a nuestro campo, nuestro perfil profesional, tenemos la siguiente definición. La silvicultura está orientada a lograr un sinergismo entre los componentes, el cual conduce a mejoras en su productividad y sostenibilidad, así como también diversos beneficios ambientales, sociales y económicos. La silvicultura como ciencia debe contribuir con los conocimientos básicos que permitan la identificación de especies leñosas aptas para diferentes sistemas de producción agroforestal. Aquí importante es mirar los beneficios y que las especies sean las adecuadas para cada sistema productivo. Entonces, de ahí viene la importancia de empezar a mirar ese componente leñoso dentro de la finca y la función que va a cumplir. Hablamos de establecimiento y manejo de plantaciones agroforestales.
Entonces, generalmente, el ingeniero agroforestal o ciencias afines actualmente se encuentra con diferentes tipos de manejo del árbol, plantaciones puras y árboles asociados. Generalmente, las plantaciones puras se venían manejando hace muchos años. Hay estudios de mejoramiento genético, estudios de manejo silvicultural, de crecimiento. En cambio, las evaluaciones del sistema de cultivos, de plantaciones de árboles asociados con sistemas productivos es más reciente. Hay pocas investigaciones y por lo tanto ustedes como profesionales tendrán que ver directa e indirectamente con sistemas productivos. Entonces, las plantaciones puras, como miramos la imagen miramos plantación de eucaliptos, finca de Cartón, Colombia. El objetivo es sacar pulpa para papel, celulosa. Son monocultivos. Solamente crece o siembran solamente árboles de eucalipto nomás, o árboles de pino. No sustentables, desde un punto de vista energético. A ver, ¿qué me dice que por qué se considera que no es sustentable desde el punto de vista energético? Preguntémosle aquí, a ver, el orden de Ruby Rosero. ¿Por qué piensa usted que los monocultivos de plantaciones forestales se consideran no sustentables desde el punto de vista energético? No sé, profe, pues puede ser por por el poco aporte de materia orgánica. Eh, puede ser un aspecto, ¿no? Pero hay otras razones más. ¿Quién más nos apoya ahí? A ver. Pues, profe, no permite la regeneración de bosques Profe, naturales y, y además que estas plantaciones pues generan que no entre la luz, ¿no? Para que estas germinen y se dé una variabilidad genética de las especies. Esas son otras razones, sí. ¿Quién más iba a comentar más? profe, no permite mucho el ciclaje de nutrientes debido a que pues son mayoritariamente para el aprovechamiento y la otra pues es que degrada mucho los suelos, también están acabando con la diversidad de fauna y flora y la otra es la destrucción de cosas, o sea, necesita mucho recurso hídrico para su... Exacto, si todo lo que ha dicho es real, tiene que ver mucho con las plantaciones puras, pues son criticadas, los critican. Lo importante es saberlas establecer en zonas que tengan vocación para plantaciones puras, para cultivos forestales, monocultivos. Cuando establecemos plantaciones de monocultivo en zonas que no tienen la capacidad de uso o vocación, destruyen los ecosistemas. Entonces, como se decía, la parte del punto de vista energético, o sea, no hay ciclaje de nutrientes. Si usted siembra un bosque de eucaliptos y continuamente lo cosecha, rápidamente degrada los suelos. No hay, digamos, ciclaje de nutrientes. No hay aumento de biodiversidad. Bueno, todos los factores que ustedes han comentado son ciertos y por tanto no son sustentables. Usted para poderlas mantener tiene que, como dice el concepto de sistemas, agregar entradas, ¿sí? Como miramos el concepto de sistemas. Sistemas tienen entradas, salidas. Entonces, con entradas hay que ingresar nutrientes al suelo, ingresar mano de obra, ingresar asistencia técnica y otros aspectos que son necesarios para que se mantenga el cultivo. Posiblemente en el monocultivo de plantaciones se presenten plagas. Entonces hay que controlarlas. Posiblemente en el monocultivo de plantaciones, lo que tiene madera hay que ser de poda de ramas. Entonces, eso es una entrada también. Entonces, por lo tanto, al dejarlos en condiciones naturales, no me generan los recursos que uno busca. Entonces, de ahí la importancia de que hay que agregar entradas con el fin de mantener la sustentabilidad. Otro aspecto de las plantaciones puras es, no proporciona algunos bienes y servicios ambientales de lo que como lo hacen los bosques naturales. Por ejemplo, ese bosque que miramos en la imagen. Ahí miramos un bosque de eucaliptos. Se puede ampliar la imagen. Eso ahí. Bosque de eucaliptos
en el que encontramos que si el cultivo, se maneja el cultivo, no proporciona los beneficios de servicios ambientales del bosque natural, por ejemplo, la biodiversidad. No proporciona también la parte de reciclaje de nutrientes. No proporciona la cantidad de reciclaje de energía, la regeneración natural, lo que comentaba anteriormente. Igualmente, las plantaciones puras pueden ocasionar cambios del suelo, del bosque natural a plantación, lo que sucedía hace unos cuantos años. Eliminar el bosque natural, talarlo, con el fin de establecer una plantación forestal. Eso es lo que está sucediendo hace años. Entonces, al cambiar eso, se cambia, con la plantación se cambia el uso del suelo. Entre otros aspectos, ¿sí? Igualmente hay muchos aspectos que ustedes consultarán en el tema que les dije, el impacto de las plantaciones, y encontrar cantidad de factores que son positivos y negativos. Tiene contradictores y personas a favor. Igualmente ustedes también. Cada uno tendrá su concepto de qué piensa de las plantaciones. Lo único que les digo es que cada especie tiene una función determinada en la tierra. Cada especie sirve para un uso, de un uso determinado, y no puede cumplir una función por la cual no tiene su objetivo. Por ejemplo, un eucalipto no puede ser una especie con objetivo de regulación hídrica. Por ejemplo, un moquillo no tiene la función de producir leña, o un lechero. Ejemplo, el pillo que llaman. En las fincas productoras en el campo no sirve simplemente sirve para delimitar potreros, para los cercos. Si lo llevan para leña no produce brasas, no produce calor. Entonces, de ahí la importancia de cada especie cumple una función determinada según que lo maneje. Igualmente encontramos árboles. Entonces, miremos acá, el manejo de estas especies en plantaciones puras tiene sus requerimientos, sus limitaciones y todos aspectos inherentes a cumplir un objetivo para el cual fue establecida. Por ejemplo, esta especie. El objetivo es madera, pulpa para papel. Si ustedes miran el crecimiento de los árboles, ¿qué encuentran? De que son árboles de 20, 30 metros de altura. La cantidad de ramas en el fuste es mínima. Aquí no hay podas. ¿Por qué? Porque los investigadores hicieron estudios con esa especie de eucalipto que lograron finalmente que esta especie crezca en condiciones bajo plantaciones con la presencia de ramas mínima presencia de ramas, o que tuviera poda natural. A medida que va creciendo, las ramas son tan delgadas que se van autoeliminando. Y por lo tanto, queda la parte superior de poco tamaño, la cual permite que se obtenga un fuste recto y de buenas condiciones. Entonces, digamos, es las condiciones de plantación. Igualmente, cuando tenemos árboles plantaciones, podas, manejo agricultural, de una u otra manera, con el fin de llegar a un objetivo fundamental para el cual fue establecida. En los sistemas agroforestales, donde se asocia el árbol con los cultivos, o con los pastos naturales, o en los potreros, ¿qué encontramos? De cada especie tiene que tener un manejo para que no afecte el cultivo. Por ejemplo, este es un árbol de cascarillos, una familia rubiácea. ¿Qué función hace ahí en esta zona? El árbol cumple la función de sombrío, el café. Este es por el lado de Consacá, una finca que se llama Cosepe, una reserva ecológica, donde generalmente íbamos a hacer prácticas académicas y encontramos este sistema que lo manejan los propietarios. Creo que algunos de ustedes lo conocen. Entonces, este sistema es tan importante de que el productor no introdujo otras especies diferentes a las zonas, sino que él aprovechó la regeneración natural. ¿Por qué regeneración natural? Porque crecía naturalmente en el sitio donde lo organizó de tal manera que quedó en una instancia prudencial y que directa e indirectamente
con su follaje, intersecte los rayos solares y facilite la producción de café. Entonces aquí tenemos árboles. Entonces la persona, el dueño de esta finca dice que hace podas. Aquí miramos que los fustes son rectos, pero producto de las podas. Entonces él hace podas con fin de ¿qué? De que no afecte la producción del cultivo del café, que es lo más importante para ellos. Igualmente miramos el fuste recto y el manejo es de tal manera que según el propietario de esta finca, pues no causa efectos negativos. Igualmente en otros sistemas. En cualquier sistema, según el sistema productivo, según el cultivo asociado o el pasto natural, tiene que el árbol ser manejo. Aquí también tenemos otros ejemplos. Árboles con cultivos de café, árboles en cercos, árboles, aquí tenemos este sistema de ganadería. Este es en el Atico, una reserva natural de Aticos en el Valle del Cauca. Igualmente hacíamos prácticas allá. Aquí tenemos un pastoreo, donde los animales pastorean en un sistema establecido con leucaena. El productor maneja la altura de la leucaena hasta cierta parte, aún hasta 2 metros, la está podando. Igualmente, esta planta empieza a emitir rebrotes y que sirve de alimento a las vacas. Igualmente, aquí tenemos un árbol de aguacate, es por lado de Ricaurte, asociado, este producto una tesis, donde tenemos asociado aguacate con café. Ahí miramos que el árbol aquí no, las podas son naturales, poda formación, no necesitamos fuste recto, no necesitamos árboles de gran 10 o 15 o 20 metros, necesitamos árboles de porte pequeño que me permitan fácilmente la cosecha del fruto de aguacate. Y que este árbol de aguacate no afecte. Profe, ¿Sí? Cuénteme. yo tengo una pregunta, ¿no? Con Cuente. referente a la asociación de aguacate, sino que según tengo entendido, el, ¿me está escuchando? Sí, sí. Tenía entendido que el aguacate necesita de alto contenido de agua, entonces no sé si para estos medios de la parte norte de Nariño es adecuado a estas implementaciones. Bueno, le comento, yo tuve la experiencia de construir un cultivo de aguacate en el norte de Nariño, por el municipio de Belén, y prácticamente el cultivo no prosperó muy bien. Una por los suelos, la zona muy arenosa, no sé qué pasaría. Otra por las personas, los habitantes, no están acostumbrados al manejo técnico de esta especie. Están acostumbrados a manejar lulo, tomate de árbol. Pero realmente este cultivo es por el lado de Ricaurte, producto de una tesis de un estudiante, colega de ustedes. Miramos que tiene buena producción. En la zona de Ricaurte la humedad es alta. El problema de la humedad posiblemente puede ser con algunos problemas de lo que extrae mucha biomasa, extrae muchos nutrientes. Fue una competencia fuerte para el cultivo del café. Igualmente, otra experiencia que hicimos aquí en la universidad, donde se evaluaron especies de sombrío para el cultivo del café. Se hizo un ensayo en La Unión, se hizo otro ensayo en la Florida, otro ensayo en Cosacayo, otro en Santoná, 4 zonas. Entonces ensayaron especies de sombrío como aguacate, limón, carbonero y guavo. ¿Qué encontramos? Que el aguacate pues no prosperó muy bien. La producción de frutos no fue la mejor. Posiblemente nos faltó más asistencia técnica. Pues había que investigar más la causa por la cual la producción no fue la más adecuada. Posiblemente requiera otros manejos diferentes al que se dio. En cuanto a la producción que evaluamos la producción de carbono, captura de carbono también fue poca la cantidad de carbono almacenado, más cantidad de carbono almacenó el carbonero, igualmente el guamo. Esta especie pues no fue, digamos, el mejor comportamiento. Posiblemente digamos, en su fisiología como especie, necesita tomar agua, bastante agua.
Y si la zona es escasa de agua, pues puede afectar el nivel freático, el nivel, la humedad del suelo, el contenido de humedad. De ahí no tengo experiencia en cuanto a ese manejo, pero sí considero de que toda planta que crezca bajo condiciones naturales o plantadas, según su cantidad de biomasa que necesita producir, igualmente necesita mucha energía, y al necesitar energía también necesita contenidos de agua suficientes. Pues eso es lo que le puedo comentar, ¿no? Pero yo sé que ha tenido algunos inconvenientes, especialmente con problemas fitosanitarios, problemas de enfermedades. No sé realmente hasta qué punto sea viable en nuestra región, en el norte de Nariño, el cultivo de aguacate, pero ya manejado como cultivo, ¿no? Especialmente este aguacate que es de la variedad Hass, porque la variedad común en la zona norte de Nariño sí hay bastante aguacate, pero en forma dispersa, no como monocultivo. ¿Algún comentario? Sí, profe, pues sino que acá se están implementando varios cultivos de aguacatejas, entonces eso, y pues ya lo está manejando más que todo ya como monocultivo porque ciertas asistencias técnicas están diciendo que no es adecuado asociarlo. Y en una experiencia acá personal, pues mi tío tiene un árbol de aguacate, creo que es con, con café, pero sí ha tenido una muy buena producción, al igual el café, pues, no ha habido inconvenientes hasta ahora. Sí, generalmente el aguacate Hass lo están sembrando en monocultivo. Asociación, no sé tanto posibilidades tendrá, había que investigar. Eso hizo un ensayo de investigación con café, pero el crecimiento del aguacate no fue suficiente, la producción no fue la mejor, pero digamos la época que sembró o la calidad del material de procedente, la parte genética, la producción de plántulas, como que hubo un error en la consecución de material, entonces no fue el mejor comportamiento. Pero sí he mirado que lo siembran en monocultivo, entonces hay que investigar más. Y el aguacate tradicional, como árboles de 10, 15, 20 metros o de 5 metros de altura, siempre las fincas cafeteras tienen sus árboles en forma dispersa, ¿no? Los manejan. Entonces, como les comenté anteriormente, los árboles, según el sistema, hay que tener un manejo silvicultural diferente. Pues les comentaba de que no hay, digamos, no hay una receta universal que diga que el manejo de una especie debe ser la misma en todo lugar. Por ejemplo, un sauco. Pues el manejo diferente cuando lo tenemos para banco proteínas. El manejo puede ser diferente cuando tenemos cortina de rompevientos. El manejo tiene que ser diferente cuando tenemos para delimitar cercos. Entonces, cada especie tiene un manejo distinto acorde a la función que está cumpliendo en el sistema. Igualmente, la especie cumple una función determinada, según el objetivo que vamos a buscar, y también dando prioridad a los cultivos o a los animales. Por ejemplo, aquí miramos el ejemplo. Aquí tenemos la leucaena, en pastoreo, ramoneo, con ganadería. Aquí la mantiene a la altura de 1 metro hasta 2 metros de altura. Pero si usted tiene para recuperar suelos o asociado con sombrío de café, ya el crecimiento de altura es diferente, el manejo es distinto. Entonces, de ahí la importancia de que cada especie o cada manejo de la especie depende del sistema asociado y de la función que cumple el sistema. Igualmente, tenemos árboles como cortina de rompevientos, también requiere un manejo especial. Por lo regular, la cortina de rompevientos cumple las funciones no permitir paso del viento, aunque la imagen miramos la cortina de forma irregular. Hay una cortina, pero no miramos que cumple la función exacta, porque tenemos la ramificación en la parte media es escasa, en la parte baja sí tiene, en la parte superior también. Entonces no tenemos una estructura bien organizada. Entonces, por tanto, lo que quería contarles era lo siguiente, que no todo el manejo
silvicultural, que damos la especie, va a ser idéntico para la misma especie. Por ejemplo, si tenemos aliso, cortina rompevientos, posiblemente el aliso no cumple la función de rompevientos. ¿Por qué? Porque la función es la cantidad de biomasa de hoja que tiene para interrumpir el paso del viento es poca. Igualmente las hojas con el viento se degradan. Un eucalipto tampoco es recomendable para cortina rompevientos. De ahí la importancia de mirar qué especie necesita para determinado sistema o qué función va a cumplir. Igualmente, ejemplo, tenemos las acacias que cumplen la función. Por lo tanto, en el plan de manejo que ustedes hagan, debe estar orientado al sistema, qué función va a cumplir el sistema, qué es lo que quieren, y qué es lo que quieren del cultivo asociado o de los pastos naturales o del potreros o del sistema mal ubicado. Entonces, por lo tanto, por lo general, uno debe mirar algunas características de especies para establecimiento de plantaciones agroforestales. Una es, de ser tolerante a la helada de sequías, que soporte épocas frías, en caso de que establezcan zonas altas, porque en las zonas altas, como miramos aquí en la parte inferior, aquí está, este es cultivo de café en época de veranos fuertes. Miramos que el efecto del árbol, de los árboles sombríos, fue mínimo, se defoliaron, quedó el árbol expuesto a la radiación solar y por tanto que ocasionó la pérdida de la biomasa de la hoja de los árboles de café. Entonces, por tanto, es tolerantes a las sequías. Otro aspecto es resistencia al ramoneo. ¿Qué ramoneo? Es que soporten, como el que mira esta vaca, está consumiendo leucaena. Si la vaca consume leucaena, el follaje, debe tener fragilidad, las ramas, la vaca puede jalarlo y consumir las hojas sin que se produzca a partir de estas, o se quiebren. Entonces, es resistencia al ramoneo. Y también soportar el efecto de los animales sobre el aprovechamiento de biomasa. Lo que pasa con la colla. La colla crece bien, pero cuando colocamos que le consuman las vacas, la ganadería, no responde bien al rebrote. Y por lo tanto no es recomendable como ramoneo. Especies como el nacedero o especies como el chechafruto, las ramas no son frágiles y por lo tanto cuando está en ramoneo se produce la quebradura de las ramas. De ahí la importancia de tenemos que trabajar con especies para algunas características es que soporten el ramoneo. Otra es el ritmo de crecimiento. En lo posible, buscar especies de rápido crecimiento. ¿Por qué? Porque la competencia con los pastos naturales, la competencia con los cultivos es alta, de tal manera que llega un momento determinado que el arbolito se ve suprimido y a veces eliminado por la competencia de los cultivos o pastos naturales. Así nos pasó una vez un ensayo que realizamos con caña, con cedro. Sembramos la caña y el cedro al mismo tiempo. Un ensayo de investigación para mirar la asociación agroforestal caña-cedro, a ver si era viable. ¿Qué encontramos? Que a los 2 meses o 3 meses de crecimiento de la caña invadió totalmente el cedro y lo eliminó. Y para poder mantenimiento, para hacer limpieza del cultivo de la caña sobre los árboles, se complicó. Y por tanto, una alta, más del 50% de mortalidad de árboles por la competencia del cultivo de caña. Entonces, ¿qué nos quedó experiencia? Nos quedó la experiencia de que para establecer un sistema asociado, en el caso de la caña con cedro, en los árboles deben establecerse unos 6 meses, un año con anticipación, que den un crecimiento de 1 metro o unos 50 de altura, o 2 metros, y que cuando se vea la caña, pues no sea competencia para los arbolitos. Igualmente,
En el ritmo de crecimiento es importante, ¿por qué? Porque rápidamente el árbol va a crecer y va a va a superar la altura de los cultivos o los pastos. Entonces, hay la importancia de mirar qué especies me crecen más rápido, qué especies son las que mejor se comportan, y ahí tienen unas opciones. Otro aspecto importante es la propagación de la especie. Generalmente, cuando hace un proyecto, nunca mira ese aspecto, es ¿cómo puedo propagar las plantas? ¿Se propagan por semillas o se propagan por partes vegetativas, por estacas? Entonces hay que mirar qué es el mejor sistema de propagación y que no se dificulte, porque muchas veces hacemos proyectos, y en los proyectos colocamos especies que a veces ni conocemos la semilla, no sabemos cómo se propagan. De ahí viene, ya cuando estamos ya al hacer el ensayo, en ejecución, no encontramos material para siembra y viene el fracaso del proyecto. Igualmente hay otros aspectos que deben considerar, características en el establecimiento de plantaciones. Por ejemplo, ¿como cuáles? A ver, preguntémosle a, ¿cuál considera? Ruby Rosero, ¿ya contestó? Brian López. Don Brian. Don Brian. ¿Se voló don Brian? Entonces preguntémosle a Andrés Camilo. Profe, buenas Buenas tardes, tardes. ¿con quién? Con Nicole, profe, lo que pasa es que Camilo Góngora me escribió que se le fue el Daño. internet, tiene mala conexión. Mal. Y don Brian Profe. López también se desconectó. Entonces, William Mora. Profe, Brian está por el chat, dice que tiene Brian problemas está con el por el internet. Ah, listo. Don William Mora. Don William Mora. Se voló también. Prendió el computador y se fue. Carlos Villota. Sí, buenas tardes, profe. Don Carlos. Sí, Ah, bueno, entonces, a ver. Nosotros miramos algunas características de las especies. Usted como ingeniero agroforestal, séptimo semestre, ya tiene que tener algunas ideas. ¿Qué otras características debe tener una especie para, digamos, unas cuantas que sean para el establecimiento de plantaciones agroforestales que deben reunir? pues a ver que tengan una buena adaptabilidad tanto al suelo como a la zona, eh, Exacto. que sean unas especies pues que ya se haya conocido, que tenga investigación y que pues tengan, como decir, su reporte de su crecimiento, en cuánto Discúlpeme tiempo va a ahí, estar. disculpe, es importante esa parte, que sea especie conocida. No se van a poner ustedes a ensayar con especies que no conozcan, ¿sí? Entonces siempre tener en cuenta que especie que sea especie conocida para ir, y seguro, porque no vamos a empezar luego sí que tenemos sembrado asociado, digamos un ejemplo, una especie maderable de sombrío de café, que después no tengamos, nos rechacen o no se comporta bien, listo. Sígale otro saber. Sí, don Carlos. También pues, bueno, los tipos de propagación, si se debe hacer podas, pues en sí, generalmente, pues todo lo que es fisiología, fenología, pues, ¿no? En general de la planta. Exacto. Y, por ejemplo, hay otra, ¿no? Que rebroten también, ¿no? Ah, eso Hay, sí, profe, la capacidad de rebrote. hay muchas más características y son innumerables. Entonces, lo importante es que vamos a, eh, cada uno del establecimiento de un ensayo o manejo de un árbol, de mirar las bondades de cada especie y no empezar a trabajar con especies que no conocemos. Entonces, en el manejo, debo mirar también estructura de copa.
O sea, por lo general, se habla de la copa del árbol, pero no hay una copa ideal para todo sistema, sino que la copa debemos adaptarla acorde a la necesidad de cada sistema productivo. Por ejemplo, ahí miramos un árbol, en este caso, un árbol de samán, árbol de sombrío, un potrero. Este en el Valle del Cauca. O sea, aquí las vacas en época de sol fuerte a mediodía o por la tarde, o no es mayor calor, van a estos árboles a refugiarse del calor, del sol. Entonces la copa debe ser amplia, que no compita con los pastos naturales y que cause daños a los animales. Por ejemplo, ¿qué miramos aquí? Aquí miramos que bajo el árbol, los pastos naturales son más vigorosos o de color más verde que los alrededores. Entonces, un estudio de copa, no hay una copa ideal. Por ejemplo, si queremos una estructura de copa para sombrear el café, hay que ver cuál es la más adecuada. Si queremos un tipo de copa para sombrear el cacao, entonces hay que mirar cuál es el tipo de copa que mejor se adapta para cada sistema. O si no, la adaptamos la misma, bajo manejo silvicultural de podas o raleos. O lo que vimos anteriormente, rebrotar. ¿Qué es los rebrotes? Simplemente cuando aprovechamos el árbol, esto le sale en cantidad de rebrotes. Los rebrotes los podemos manejar y obtener cosechas continuas. Leña, postes y forraje, entre otros. Por ejemplo, en la imagen que miramos, aquí miramos, este es nacedero, el árbol forrajero. ¿Cuál es el nombre científico del nacedero? ¿Qué me dice? ¿No es trichantera gigantea? Eso, trichantera gigantea. Entonces, miren, está acá, la capacidad, si le cortamos ramas para forraje o biomasa, rebrota. En cambio, hay especies que cortamos las ramas o lo cortamos en la parte inferior, se mueren. Por ejemplo, ¿qué árboles nativos ustedes conocen que rebroten? A ver, el eucalipto es uno. ¿Qué otro más? ¿Qué otro rebrota? Tiene la capacidad de rebrotar. Mataratón. ¿Cuál otro más? El nacedero. Leucaena. El saúco, profe. El sauco. ¿Qué otro más? A ver. Por ejemplo, si siembro pinos, ¿será que rebrota? ¿O ciprés? Pues dependiendo del manejo, cómo se le da, si tiene un rebrote bastante fuerte también, profe. Sí, por lo generalmente cuando hacemos un aprovechamiento, digamos a 10 o 15 centímetros, los pinos o los ciprés, si no hay un manejo bien, la mayoría no rebrotan, de pronto por casualidad rebrotan. Entonces, por tanto, si yo tengo árboles sembrados de esta especie, asociados en un potrero, asociados con un cultivo, aunque no es lo más recomendable, si aprovecho el árbol, tengo que nuevamente volver a sembrarlo con el fin de que repoblar el área. Por ejemplo, yo tengo una plantación de eucalipto, lo puedo estar contando continuamente, cada, digamos, determinado tiempo, lo que llamamos el turno. El eucalipto, aprovechamos el árbol, inmediatamente rebrotan, sales 10, 15 o 5, 10 rebrotes, dejamos 1 o 2, depende del objetivo, que sea, paposto, leña o madera, está rebrotando continuamente, aunque con el tiempo, después de unas 10 o 15 cosechas, ya la cantidad de árboles empiezan a disminuir. Pero si sembramos pino pátula, lo aprovechamos y no rebrota. Por tanto, si queremos obtener otra cosecha, tenemos que nuevamente volver a sembrar. Entonces, hay la importancia de que miremos la capacidad de rebrotes. Como les comentaba con la colla, se pensaba que una fuente ideal de proteínas para pastoreo, así, para corte y acarreo de biomasa, alimentación animal. Pero realmente los rebrotes fueron mínimos. Hicimos un pequeño ensayo,
la cantidad de brotes aparecieron, pero se fueron muriendo lentamente. Entonces, por tanto, según el manejo que se hizo, pues no tiene la capacidad de rebrotar vigorosamente. En cambio, el botón de oro o la leucaena, matarratón, mismo guarango, tiene capacidad de rebrotar continuamente. Otro aspecto importante es, cuando queremos utilizar un árbol, una especie leñosa, arbustiva o palmas, hay que ver qué voy a hacer con el producto que cosecho. Debe ser muy cuidadoso en ese sentido. No sobre promocionar especies en base a poca información. No sé si ustedes conocen del nogal cafetero en unas zonas municipio de Norte de Nariño. Lo sembraron, estaba sobre promocionada especie, se comentaba que es de alto valor comercial la madera, que era ideal para sistemas asociados, que era lo mejor que había y para asociarlo con café. En algunos municipios, las fincas tumbaron eliminaron el guamo y sembraron este árbol. Inclusive la Federación de Cafeteros donó los árboles. Después de 10 años más, los propietarios ya no lo creen ni saber de especie. En primer lugar, porque no tenía comercio la madera. Y en segundo lugar, porque el crecimiento no fue lo mejor. En algunas zonas, el nogal cafetero tiene poda natural. Ejemplo, en Tumaco, allá dicen laurel. Ya se vende como madera. Pero en la zona cafetera del Quindío, Risaralda, tiene poda natural. Aquí en la zona de nuestra región, no presentó ramificaciones. Poda natural en algunos árboles. Y por tanto, y la otra que conllevó a que según los propietarios, esterilizaba el suelo. Eso hizo de que ese producto que se estableció, ese árbol, finalmente no tuviera la aceptación que se esperaba. Y por tanto, hay que ser muy cuidadoso cuando sembramos una especie leñosa, sobre promocionar esa especie. Por ejemplo, en Tumaco se sembró Melina arbórea, como sombrío del cultivo de cacao. Creció muy bien, creció más rápido que el balso. Árbol de 20, 30 metros, y fuste recto y buena madera. En el comercio, los aserraderos no querían la madera, no querían comprarla. ¿Por qué? Porque no la conocían. Después ya se logró que una aserradera los comprara y vendía la madera, pero ya ante un esfuerzo y de convencer a los dueños de esos ríos, lo utilizaron. Si no, hay que ser muy cuidadoso, muy cauteloso en esas especies, sobre promocionar con poco conocimiento. Además, debo mirar el impacto sobre el suelo. Generalmente cuando son especies introducidas o exóticas que llamamos, ¿qué puede ocasionar sobre el suelo? Si es positivo o negativo. Si aporta materia orgánica o si presenta, digamos, alopatías sobre los cultivos animales. Debe tener claridad en qué puede conllevar o ocasionar especie leñosa que estoy asociando al cultivo del café, a los pastos naturales, al cultivo del cacao o a cualquier sistema asociado. ¿Qué beneficios o qué perjuicios me está conllevando sobre esos sistemas asociados? Igualmente sobre los animales. Entonces hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto. Entonces, por lo tanto, a nivel general, podemos hablar de algunos aspectos o la importancia de las especies, unas consideraciones que hay que tener en cuenta al establecer una especie maderable, una especie leñosa en una finca. Una es mirar el probable efecto negativo por la competencia en luz solar, humedad y nutrientes. Si empieza a competir con cultivos, porque estaríamos llevando especies que tengan mucha competencia y por tanto para los productores no va a interesar. Competencia por humedad y nutrientes. Se recomienda plantar especies con raíz pivotante.
La raíz pivotante generalmente se produce aquellas que provienen de semillas, reproducción sexual. Las que son producidas por estacas, yemas, acodos. Por lo general no tienen raíz principal. Son raíces, no tienen raíz definida totalmente, que no profundizan en los suelos. En cambio, la raíz pivotante, cuando hay condiciones ideales de suelos, profundiza. Y por lo tanto, va a evitar disminuir la competencia con los cultivos o los pastos naturales. Lo que queremos es que el árbol pueda extraer nutrientes de sus suelos, del estrato inferior del suelo, y los incorpore a la biomasa, y esto cuando cae la hojarasca sean aprovechados por los cultivos o los pastos. Y eso sucede con la raíz pivotante, pero cuando tenemos raíces que no son pivotantes definidas, prácticamente y estará en competencia con los cultivos, los pastos. Igualmente, hay una condición que se mira también, el sistema radicular. Por lo regular se dice que el sistema radicular crece en relación a la altura. Algunos estudios dicen que crece, puede tender hasta 1.5 a 3 veces más que las ramas laterales. Si la rama lateral tiene, digamos, la ancho de copa, tiene 3 metros, entonces puede tender hasta 4 metros, 5, 6 metros o más metros, como lateral. Por lo tanto, el sistema radicular es fundamental cuando estamos manejando con sistemas asociados con cultivos, especialmente aquellos que requieran buenas condiciones para poder producir. La competencia por raíces de un leñoso se reduce haciendo podas de raíces, tallos, ramas. Cuando hacemos podas de raíces o ramas, podas de ramas y tallos, automáticamente disminuye el área foliar y por tanto el tamaño de la raíz también disminuye. Por lo general en suelos superficiales, las raíces no profundizan, sino que extienden lateralmente. Y eso que se aumente la competencia con los cultivos. En los suelos que son superficiales, la raíz tiende buscando alimentos y agua en forma lateral. En cambio, en suelos profundos, no hay tanta competencia entre los componentes y el árbol ocasiona beneficios trayendo nutrientes en las partes inferiores. Otra parte importante que mirar es cuando la gente habla algunos productos hablan de el suelo, los árboles acaban con el suelo, esterilizan. ¿Por qué? ¿Por qué esterilizan el suelo? Porque al extraer la biomasa de los árboles, la madera, y generalmente nunca restituimos los nutrientes que ellos toman, entonces estamos llevando a que la pérdida de fertilidad del suelo sea más rápido. Por ejemplo, un bosque de eucaliptos, continuamente cada 10 o 15 años está yendo madera. El árbol que sacamos madera, que sacamos del árbol madera, la madera que está constituida por biomasa, y para producir la biomasa necesitan muchos nutrientes para su crecimiento, y lo que estamos trayendo nutrientes del sistema, de los suelos, pero como no tenemos la tradición, la cultura que nunca aplicamos fertilizantes a los suelos de plantaciones, es lo que estamos llevando a que los suelos pierdan fertilidad rápidamente, y por tanto, nuestros productos dicen los árboles esterilizan los suelos, o es malo para los cultivos. ¿Por qué? Por eso, porque estamos trayendo biomasa de los árboles, y eso y la biomasa van los nutrientes que están tomando. Es como una alcancía. Si usted les trae continuamente la plata, usted tiene nada para que sea llena, y les trae continuamente monedas, y trae monedas, llegará el momento que quede vacía. Así son los suelos. Si extraemos nutrientes y nunca incorporamos, no hacemos prácticas de manejo adecuadas de conservación de suelos o de recuperación de nutrientes, rápidamente estos pierden los nutrientes y por lo tanto la fertilidad del suelo disminuye y lo que llamamos suelos se esterilizan, como dicen los productores. Entonces, por lo tanto, ahí sería esta parte de algunas generalidades de los árboles, los sistemas productivos. ¿Alguna pregunta? ¿O comentario? Aquí hay muchos temas por analizar. No puedo profundizar sobre la importancia del árbol, la competencia del árbol, las asociaciones, los sinergismos, bueno, cantidad de aspectos que
podemos discutir sobre los árboles. Pues digamos, estas son unas generalidades. ¿Quién más me comenta este aspecto? A ver. Antes de entrar al plan de establecimiento, plan de manejo. Le preguntémosle a Jessica. ¿Se encuentra Jessica? Sí, profe. Pues Jessica, ¿qué otro aspecto usted tendría en cuenta en la siembra de un árbol? Especialmente, no como plantaciones, no como sistemas asociados. Aparte de lo que hemos hablado anteriormente. Profe, pues que tenga buen aporte de materia orgánica al suelo, buen ciclaje de nutrientes. Exacto, que tenga buen aporte de materia orgánica al suelo, especialmente que mirar especies que tengan asociación simbiótica, ejemplo de algunas especies leñosas o semileñosas tienen la capacidad de absorber nutrientes del ambiente e incorporarlos al suelo y hacer disponible para cultivos. Por ejemplo, el guamo, el aliso, y otras especies, las leguminosas, aunque el aliso no es leguminosa, tiene la capacidad de tomar nutrientes del ambiente, del medio, incorporarlo a través de sus nódulos y hacer disponibles para los cultivos, los nutrientes. Entonces, eso contribuirá a mantener la fertilidad del suelo. Hay estudios que se evalúa la asociación de café con guamo. Lo hicieron en Costa Rica, un trabajo de investigación, que encontraron y determinaron la cantidad de nitrógeno que asimila estas especies, estos árboles. Fue tal la cantidad de nitrógeno que toman del ambiente o lo acumulan y lo hacen disponible para el cultivo del café. Entonces no sé exactamente cuántos kilogramos por hectárea son disponibles. ¿Eso qué hace? Que se disminuyan los costos en la compra de nutrientes nitrogenados y otros elementos. Entonces, por tanto, hay que mirar aparte. O sea, ¿qué beneficio me puede prestar? Especialmente la parte de aporte de biomasa. ¿Qué otro más? A ver, ¿quién me dice otro? A ver. Julie Riascos. Sí, profe. ¿Qué otro aspecto usted miraría o tenía en cuenta en la elección de la especie para los sistemas agroforestales? Pues yo diría el objetivo por el que se va a plantar, por ejemplo, si es para leña, para madera, para ramoneo, entonces tener en cuenta la especie de acuerdo al objetivo. Exacto, sí. Ten en cuenta que la especie cumple el objetivo para el cual se va a plantar. Por ejemplo, si quiero ramoneo, no voy a sembrar especies que se partan fácilmente, sean frágiles ante el efecto de la ganadería. Que deben ser frágiles, sean flexibles, que permite el ramoneo. Y así hay muchas razones por las cuales uno debe mirar la elección de una especie, la que más se adapte a las condiciones del sistema que estamos estableciendo. Y hay muchas más. A ver, la última, a ver. Viviana Villota. Viviana Marcela Villota. Prendió el computador y se fue. Entonces, a ver, Tatiana. Buenas tardes, Buenas profe. tardes. Yo creo Tatiana. que es importante tener en cuenta las alelopatías que pueden generar algunas especies. Exactamente, sí. Especies que posiblemente, por ejemplo, un ejemplo, digamos. Tatiana, sus docentes que le han enseñado alelopatías,
especies. Denos un ejemplo, a ver, que usted recuerde. O un compañero que nos ayude. Profe, las hojas del pino. Hojas del pino, exacto. Las hojas del pino tienen la capacidad, o sea, son acículas. Uno dice hojas de pino, pues son acículas, las coníferas. Ellas que tienen cantidad de resinas. Esas resinas hacen que las acículas, o las que denominamos hojas, su descomposición sea más lenta. Se muere más años que tener una hoja de una hoja de rayano, de aguacatillo. Esas hojas se demoran mucho tiempo y por lo tanto se acumulan en el sitio. Generalmente cuando hay bosques plantados de pino, tenemos como un colchón de acículas. Eso hace de que la descomposición sea lenta y por lo tanto la transformación de materia orgánica se disminuye, el tiempo de descomposición. Y al acumularse, tampoco permiten la presencia de la regeneración natural de especies nativas. O también la macrofauna del suelo se ve afectada. Entonces, por tanto, esa es, digamos, la partida que puede tener. Y otras sustancias, árboles pueden tener sustancias, también que, por ejemplo, el eucalipto, posiblemente tiene sustancias que inhiben el crecimiento de otras plantas. Y así hay muchas más. Entonces, algo fundamental de que nos compete a nosotros es construir propuestas, construir ideas y revisar estudios, especialmente lo que es establecimiento y manejo de árboles. El árbol, ya hay que tener en cuenta que el árbol no solamente es plantación, monocultivo, sino árboles asociados. De ahí la importancia de tener en cuenta aspectos fundamentales al establecimiento y manejo de árboles. Entonces, para eso por lo general se hacen planes de establecimiento y manejo forestal. Cuando usted va a hacer un estudio, un proyecto, hace el plan de manejo, que simplemente es todos los lineamientos. Desde el momento que consigue semilla, el momento que lo siembra en campo definitivo, distancia de siembra, mantenimientos, manejo de ramas, si tiene podas o roleos, intersacas, seguimiento, si hay posiblemente qué plagas se presentan, enfermedades, época de cosecha, cómo se debe cosecharlo, distancia de siembra adecuada al sistema productivo. Sí, es una hoja de vida en el cual se da todos los lineamientos generales desde la siembra de semilla o de la consecución de la semilla hasta el aprovechamiento final, que está listo para aprovecharlo. Entonces, simplemente es el plan, una guía, la guía de cultivo del árbol acorde al sistema que estemos manejándolo. Entonces, el plan de establecimiento de manejo forestal, como su nombre lo dice, es un estudio elaborado con el conjunto de normas técnicas que regulan las acciones a ejecutar en una plantación forestal o agroforestal, con el fin de establecer, desarrollar, mejorar, conservar y cosechar bosques cultivados de acuerdo con los principios de utilización racional, rendimiento sostenible de los recursos naturales renovables del medio ambiente. Por tanto, el plan de establecimiento forestal va orientado a eso, indicando cómo se ejecuta el proyecto, la plantación, cómo va a crecer, qué aspectos tenemos en cuenta para mejorar su crecimiento, comportamiento, cómo vamos a garantizar su permanencia en el sitio y qué productos vamos a tener finalmente acorde a los objetivos para los cuales fue planteado. Teniendo en cuenta rendimiento sostenible. Igualmente, que no afecte a los recursos naturales ni el ambiente, sino que en vez de ocasionar perjuicios, que conlleve beneficios. Es el plan de establecimiento de manejo forestal. Son lineamientos, líneas generales. De ahí la importancia de que cada sistema, cada especie, va a requerir un plan de manejo diferente. Por ejemplo, si usted maneja un ejemplo, digamos, la acacia.
En cortina de rompevientos, si usted maneja la acacia en un potrero, como especie asociada, usted maneja la acacia como especie de ramoneo, usted maneja la acacia como leña, usted maneja la acacia como para protección y conservación de suelos, el manejo va a ser diferente. Posiblemente en algunos aspectos coinciden, pero en sí el manejo para cumplir el objetivo fundamental va a ser distinto. Por ejemplo, yo quiero para producir leña, la acacia, va a ser diferente que tener acacia para cortina de rompevientos. Cuando tengo una acacia para producir leña, para dendroenergética, necesito biomasa, leña. No importa si está recta, torcida. Pero si quiero acacia para cortina de rompevientos, necesito que la acacia me genere cantidad de follaje, biomasa, no necesita podas, no necesita, digamos, fustes rectos, no necesita, digamos, necesita que tengamos buen follaje, buena forma, y que interrumpa el paso del viento. Si necesito acacia para postes, necesito que sea recta, tiene que tener podas, manejar los rebrotes, y que sean trozas rectas, que sea fuste recto y de gran altura. Entonces, según el objetivo y la especie va a ser el plan de manejo. Y generalmente ustedes cuando establecen el plan de manejo, miran primeramente para qué lo van a orientar. Por ejemplo, si ustedes quieren, digamos, un cedro, asociado, por ejemplo, con el café, tomamos ejemplo, siempre tomo el café porque es lo que más se maneja en sistemas agroforestales. El cedro, generalmente, el café que requiere, sombrío. ¿Cuándo requiere sombra? En épocas más críticas, épocas que en verano son fuertes, en épocas de sequía, en épocas donde hay radiación solar fuerte. Y por lo tanto, la especie que tenga asociada como sombra, en lo posible tener ramas y favorecer el cultivo del café en esa época. Pero ¿qué pasa con una especie que se defolie? Que sean las hojas caducas. Pues no me sirve. No cumple la función para la cual fue establecido. Entonces hay que mirar exactamente qué función va a cumplir. Y el cedro, y si lo tengo asociado, si en la zona se defolia en época, digamos, en julio o en agosto, época de verano, posiblemente el cultivo del café requiera cierto tipo de sombrío para protegerlo de la radiación solar. Y por tanto, esa especie que se ve asociada no va a tener la capacidad de disminuir el efecto de la radiación solar. Por ejemplo, el cedro. Algunas comunidades lo manejan asociado con cultivo de maíz. El cultivo de maíz, saben que es una especie que requiere mucha luminosidad. Fisiológicamente requiere mucha luz solar. Pero en algunas comunidades ya se adaptaron al sistema a manejarlo, especialmente en aquellas zonas de climas cálidos, las comunidades indígenas. Ellos siembran el maíz en bosques naturales de cedro. El cedro generalmente tiene la capacidad de defoliarse. Se defolia 2 o 3 meses está sin hojas. Entonces siembran el maíz buscando la época de que la floración o crecimiento del maíz, el árbol empieza a defoliarse. Y cuando el maíz está de cosecha, el árbol de cedro empieza a rebrotar nuevamente, está en plena producción de follaje. Entonces ahí sí es conveniente y la adaptación de la especie a la función que dentro del cultivo de maíz es la más adecuada. No produce competencia. En vez de producir competencia, produce aporte de biomasa al suelo a través de la hojarasca. Entonces, por tanto, el plan de manejo va a ser distinto con la especie, según el sistema. Ejemplo, digamos, si sembramos una especie de árboles en la zona del Patía, como árboles para sombrío de la ganadería, o de los potreros, árboles dispersos potreros. ¿Qué requiere? Árbol que tengan buena copa densa, y que esa copa densa facilite sombrío para los animales en época de críticas, especialmente en época de fuertes calores, donde hay mayor influencia del sol, radiación solar. ¿Y qué busco?
que sean especies de copa más densa, que tengan la copa que permita circulación del aire, y de ahí la importancia de que el plan de manejo agricultural debe ser de tal manera que la distancia de siembra de un árbol a otro no permita competencia con los pastos, sino digamos sembrar cada 10, 15 metros de distancia entre árbol y árbol, teniendo en cuenta el tamaño de copa, teniendo en cuenta el tipo de hojas y la capacidad de retención de la luminosidad solar. Entonces, por lo tanto, el plan de manejo va a ser eso. Es el plan de manejo. ¿Sí? Una cantidad de técnicas que deben adecuarse, ajustarse a las condiciones de la especie. Y si la especie tenemos que tiene algunas características especiales, tenemos que adaptar la especie a los sistemas reproductivos. En monocultivos es fácil manejarlos. Una plantación pura, digamos, de pino, de eucalipto, o de acacias, manejo monocultivo sencillo. O ya asociado con cultivos o pastos naturales o sistemas ganaderos, ya requiere un conocimiento mucho más avanzado y el sistema es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque presenta muchas interacciones positivas y negativas, y lo importante es que vamos a romper esos aspectos negativos que se conlleven a aspectos positivos. Y por tanto, uno debe adaptar la especie al sistema productivo y no el árbol a los cultivos, no los cultivos al árbol. ¿Por qué? Porque a los propietarios le interesan más los cultivos o los pastos naturales que el árbol. De ahí la importancia de que el plan de manejo sea de tal manera que permita obtener beneficios, como decimos anteriormente, que sean beneficios orientados a la parte de sostenibilidad, que ocasione beneficios ambientales, que genere plata y que sea aceptado por los propietarios de la finca. Ese, digamos, un concepto general de lo que es el plan de manejo. ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Ajá. ¿Estos planes de manejo se los hace antes de la plantación? Si uno debe ser, elaborarlo antes. Por ejemplo, si usted quiere establecer un sistema de, digamos, un proyecto, digamos, de certificado de incentivo forestal, donde dan recursos económicos para establecer plantaciones forestales con objetivos de obtener beneficios económicos, usted para poder concursar tiene un plan de manejo. Y en el plan de manejo usted debe anotar o debe conllevar el plan de manejo todos los aspectos, desde el momento que la siembra hasta el momento que la aprovecha. Que, por ejemplo, usted hace un plan de manejo con eucaliptos, monocultivo. Dice que lo siembra, la semilla va a sembrar los árboles son sembrados por semilla, distancia, el objetivo va a ser leña, madera o postes, y que la distancia de siembra va a ser tal distancia de siembra, que los huecos para sembrar los arbolitos son de tanto tamaño, que aplicar materia orgánica al suelo, que aplicar fertilizantes, que le va a hacer 2 o 3 limpiezas en el año, o una, que le va a colocar un cerco, que le va a hacer el control de plagas, que va a hacer el plan de manejo de incendios forestales, que a los 3 o 4 años va a ser una entresaca, sacar, digamos, sembró 1100 árboles, sacar 300 o 400 árboles de por hectárea. Son todas condiciones o lineamientos que me permiten orientar el cultivo de árboles. Y finalmente usted propone que el árbol de bosque que plantó de eucaliptos, usted lo va a aprovechar a los 12 años o 15 años. Que en el tiempo el árbol va a tener un promedio de volumen, digamos, de 150 metros cúbicos por hectárea de madera. Eso. Y que usted va a hacer, va a hacer el seguimiento 3 o 4 turnos, 4 cosechas de eucalipto. Y que en época de sequía aplicar riego, bueno, todas las condiciones, lineamientos. Pues que digo que muchas veces no hay información suficiente. Por ejemplo, usted quiere hacer, digamos, una asociación de árboles digamos, de pastos naturales en la zona andina. ¿Qué especie? Pongámosle con mano de oso.
pero difícilmente podrá formularlo. ¿Por qué? Porque no hay información de especie. El manodioso es el Oreopanas, de la familia Araliacea, o el motilón dulce. Porque el problema es que no hay información disponible. Entonces, usted para construir hacer una propuesta va a tener muchos inconvenientes, va a tener limitantes. Por ejemplo, digamos, sembró manodioso, no sabe dónde consigue la semilla, no sabe si crece bajo sombra, bajo pleno sol, no sabe si si la planta se propaga por estacas o por injertos o por cuál sistema de producción. No sabemos si el árbol a los 3, 4 años qué altura tendrá. No sabemos si a los 10 o 15 años qué diámetro tiene o qué volumen de madera. Igualmente, no sabemos si cuándo es la época de cosecha. Entonces tenemos limitantes. Limitantes con muchas especies nativas. Aquí tenemos nativas, tenemos conocimiento del cedro, tenemos conocimiento sobre el nogal cafetero. Son muy poquitas las especies que han investigado. Y la zona del trópico de altura es mucho menor la cantidad de especies investigadas. En la zona clima bajo y medio, hacia la parte, bajando de altitud, hay unas cuantas especies que han investigado. Pues que la mayoría de trabajos no se hacen con nativas. Usted nunca ha visto una plantación, digamos, con moquillo, porque no sabemos ni cómo se utiliza, ni para qué sirve la madera. Por ejemplo, con aguacatillo, no sabemos cómo se maneja la semilla. Si se presenta enfermedades o cuál es el inconveniente principal del manejo de la especie. Entonces, por tanto, tenemos el gran limitante, que es el conocimiento de especies nativas. No tenemos los conocimientos suficientes que permitan formular un plan de establecimiento y manejo forestal. Por eso, en la propuesta que ustedes hagan, tengan en cuenta especies conocidas. No trabajen con especies que no conocen. Por ejemplo, usted toma una especie, un ejemplo, ¿cuál? La especie, digamos, desconocida, la rayán. No hay estudios silviculturales de especie, inclusive, ni cómo crece. No sabemos los limitantes o potenciales de especie. Por lo tanto, les recomiendo que el próximo jueves hablamos sobre el plan de establecimiento y manejo forestal. Tomen especies conocidas. ¿El objetivo cuál es? Que sea un ejercicio de tal manera que permita tener un conocimiento de cómo se formula un plan de establecimiento y manejo forestal. No vamos a empezar a sobre promocionar especies o a investigar algo que no conocemos. Porque la investigación de las especies, conocimiento, especie leñosa aquí en Colombia es mínimo. No hay instituciones que encarguen de investigación. No hay instituto, no hay... Lo poquito que hacen son las universidades, a través de tesis de grado. Anteriormente había instituciones gubernamentales que hacían investigación forestal, pero como esto no genera votos, entonces prácticamente se desaparecieron. Y tampoco interesaba a los políticos. Aquí en Nariño había la Corporación Forestal para Nariño, pero eso desapareció. ¿Por qué? Pertenecían a la gobernación y por cuestiones políticas desaparecieron. Entonces no tenemos investigación en este campo. Y otro aspecto importante es de que no hay personal capacitado para investigación. Ahora ustedes, como aquí en Nariño, agroforestales, si anteriormente no habían personal capacitado, ahora ustedes ya tendrán mucho la opción de investigar. Ustedes tendrán los responsables de la investigación encargados de crear conocimientos de especies maderables nativas. Yo siempre les pregunto, dígame unas 5 especies nativas maderables para el municipio de Pasto, para asociar a pastos naturales. Y nos quedamos pensando, no encontramos. Y mucho más el manejo silvicultural de especie. Del aliso sabemos cómo crece el aliso, hay estudios. Por ejemplo, de especies, digamos, nativas, muy poca información. Hay conocimientos, algunos reportes iniciales sobre el sauco. Hay sobre el pichuelo, pero muy poco. De especies que no hay nada. Entonces tenemos ese gran vacío en cuanto al conocimiento de especies nativas. De ahí la importancia de empezar a conocer.
Y ustedes como profesionales de este sector tienen que ser muchos encargados de estudiar esta parte. Como les comentaba, ¿no? Una clase pasada. Aquí los agroforestales han ido cogiendo un espacio, han ido profundizando en algunas áreas. Por ejemplo, aquí tenemos expertos ya en silvicultura urbana, profesionales. Y hay unos 4 o 5 ingenieros agroforestales que se encargan de hacer el estudio aquí en Pasto y son expertos ya en esa área y ya manejan bien estos conceptos. Por ejemplo, en el programa de restauración ecológica, ya tenemos expertos en agroforestales que están orientados a esa parte. Y así imagino que ustedes tendrán que orientarse sus estudios o según las oportunidades, la investigación forestal. Pero el problema es que en investigación forestal no hay recursos económicos, no hay plata, no hay quien fomente la investigación. Entonces estamos en una época tal de que hay que empezar a conocer, empezar a investigar, porque no hay nada. Antes que sacar especies nativas. Por ejemplo, especies, digamos, como el granadillo, especie maderable. Hablando una tabla de granadillo vale como más de 100,000 pesos. Y no sabemos ni cómo crece. Por ejemplo, el estudio del mopa-mopa, que hacen el barril de pasto. Hace unos 5 o 10 años estudiantes empezaron a estudiar investigar sobre el crecimiento de especie. Pero establecieron los ensayos y quedó ahí, porque no hay seguimiento, no hay nada, no hay plata. Por ejemplo, el cedro. Una tabla vale 80,000 pesos, 60, 70, 80,000 pesos. Y no se consigue, está restringido el aprovechamiento. Lo poquito que hay son los árboles que tenemos en los bosques naturales, pero árboles ya de mala calidad. Pero como plantaciones, no tenemos. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un problema del defoliador, del barrenador de las meliáceas. Un gusano, una larva que ataca la yema terminal y no deja crecer el arbolito, cuando crecen plantaciones puras. Y así encontramos cantidad de limitantes, inconvenientes con respecto al manejo de especies nativas. ¿Qué utilizo? Entonces, por lo tanto, para el plan de establecimiento y manejo forestal, vayan pensando qué especie la pueden manejar mejor, hacer como ejercicio, que tengan información disponible, que tengan información suficiente, que permita construir un plan de establecimiento y manejo que después, si coloca, digamos, el arrayán, cuando hablan de cosecha, no encuentra información disponible. Entonces, por tanto, les recomiendo que tomen especies que sean conocidas, y que en la literatura estén reportadas y que tengamos datos sobre comportamiento, crecimiento. Y así hay mucha especie, mucho que hablar sobre las especies nativas. Pues que en los viveros casi nadie siembra especies nativas, no tienen. Viveros que realmente tenemos alisos, acacias, pino y eucaliptos. Últimamente, por la necesidad de establecer programas de restauración ecológica, se han empezado a establecer, a sembrar plantas nativas. Y por conveniencia, por necesidad. Y otras porque las comunidades empezaron a mirar la importancia de especies nativas. Si no, programas gubernamentales no existen, orientados hacia el rescate de especies que son de valor de importancia ecológica y cultural para las comunidades. Encontraba generalmente hace unos 5 o 10 años encontramos el vivero, era acacia, aliso, era eucalipto y pino, no había más. Actualmente ya encontramos está aumentando la diversidad de especies en los viveros, pero no por, digamos, pero por necesidad ya. Y así, aquí nos quedaríamos hablando, ustedes también tienen mucho conocimiento de especies, comportamiento de especies maderables. Ustedes han mirado en las diferentes cátedras la importancia de las especies nativas, pero no hay información suficiente. Inclusive ni las conocemos. Si ustedes preguntan, dígame el nombre científico del mate, no lo conocen. O no conocen la planta de arbolito. Si le pregunto, ¿alguno conoce el granadillo? Tampoco lo conocemos.
El pandala tampoco, entonces nos falta mucho por conocer. Y esa función la van a cumplir ustedes como profesionales, porque las generaciones pasadas pues no limitamos solamente a mirar los plantas leñosas como especies introducidas, porque crían rápido, pero nunca valoramos la importancia social y cultural de especies y la importancia ecológica de las mismas. Entonces a usted le va a tocar ese espacio de empezar a mirar qué tenemos de especies nativas maderables, qué especies podemos asociar a los cultivos, que la especie más adecuada, cuál especie más adecuada para los pastos naturales, cuál especie nativa más adecuada para cortinas de rompevientos, cuál especie nativa más adecuada para los cercos vivos, bueno, en fin, para infinidad de usos, pero nos falta conocer más, nos falta mucho conocimiento. Bueno, ¿preguntas? Entonces, para la próxima clase van pensando qué especie va a trabajar y lo hacemos en grupo, ¿no? Plan de establecimiento y manejo forestal. Bueno, profe. ¿Alguna inquietud? Profe, usted dijo que nos iba a enviar una guía. ¿Cómo? Profe, usted dijo que nos iba a enviar una guía para Sí. hacer ese plan. Sí, yo tengo una guía, les envío para que la, o sea, el miércoles, la semana antes, jueves, hablamos de pino especie y les comparto una guía. Entonces miremos quiénes están en la lista, ya Profe. lista, ¿sí? Una preguntita. Cuéntenme. En cuanto a especie maderable, pues basa en sus conocimientos, así que con lo que ha trabajado, ¿cuál especie para usted es como más fácil de manejar y le gusta manejarla, o sea, tenerla en cuenta? Pues yo manejaría mucho el cedro, ¿no? Cedro es especie maderable que sigue mucho para sistemas asociados a sistemas agroforestales. Se maneja muy bien. Y especie de alto valor comercial, que es rápido. Yo recuerdo una investigación que hicimos en la costa pacífica por el lado del Chocó. A los 12, 14 años estaba para aprovechar la madera, ya de sacar madera tabla. Es un crecimiento rápido y crece muy bien. Y la semilla se consigue fácil. Único problema es el lisifila, el alrededor de las meliáceas. Pero lo podemos manejar a través de la asociación con cultivos. Por ejemplo, la zona cafetera hay muchos árboles. Para la costa pacífica de Tumaco, muchos árboles. Por ejemplo, en Tumaco, ya tenemos el caoba, tenemos la especie, digamos, tenemos el guayacán, otro que llaman laguno. Bueno, hay cantidad de especies que se comportan bien y que crecen rapidito. Hay muchas especies nativas, pero para la zona de clima frío tenemos limitante. La zona cafetera empiezan a aumentar un poco, pero tenemos limitaciones por especies para cada zona. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, como tiene clase ahorita a las 2, 3 de la tarde, los dejo para que descansen un momento.